higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Salvación, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Problemas, no estamos sin salida, tenemos preocupaciones, pero no desesperamos. Nos persiguen por doquier, mas no estamos abandonados. Nos derriban, pero nunca nos destruyen. Por donde quiera que vamos, llevamos siempre en nosotros al vencedor de la muerte, al vencedor de la muerte. Confiamos porque Cristo vive en nosotros. Sí, ¿quién contra nosotros? Maravilloso es estar seguro que el que sufre con Cristo puede esperar un pasaporte a la gloria, una herencia inefable. Es un honor entonces sufrir por Él, el mensaje de la gracia y de la gloria. No ofrece facilismo ni da lugar a la justicia propia, fundamento de la carne. No hay comunión posible
cristiano es contra huestes, bandas organizadas, fuerzas del mal, hordas localizadas en lugares celestes, donde santos por fe con Cristo están. Las fuerzas combinadas del enemigo, cuando Dios interviene ya nada harán. A menudo Él permite circunstancias hostiles para encauzar al santo en su voluntad. Proseguir al blanco nuestra meta es, para alcanzar lo mejor de nuestro Dios. Acepta y confía en Jesucristo, seguro será probado en la realidad. Seguir a Cristo es sentir tal como Cristo siente, y también es vivir como Él vivió. Solamente aquellos santos que estén más cerca al corazón del Señor podrán alcanzar una ciudad celestial, la nueva Jerusalén, no un paraíso para otra vez perder. Proseguir al blanco nuestra meta es, para alcanzar lo mejor de nuestro Dios, lo mejor. Nuestro Dios, lo mejor de nuestro ¿Quién como tú, oh Dios, que das al río cauce y corriente que jamás se agota, y que haces estallar la estéril roca en fresco manantial para el sediento? ¿Quién como tú, oh Dios, que has revivido las raíces secas de mi corazón triste y vacío? Ya no sentiré la herida del pecado, porque en todo tú me has hecho nuevo. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, Señor? Eres como el suave manto de rocío que cubrió para siempre mi hondo hastío. Ayer sin ti no tuve nada, hoy contigo por fe lo tengo todo. La dulzura de tu voz hoy me acompaña. ¿Quién como tú, oh Dios? Quiero elevarme a lo más alto de la cumbre y más allá donde tú moras, de los celestiales
celestial es lo que ansío, proyectarme hasta ti, oh Señor mío. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, Señor? Es la hora 21. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el tesoro de Dios se resume. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Muy contentos estamos nosotros de poder estar nuevamente reunidos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar una última alabanza y luego vamos a compartir la parte número 35 del estudio de Isaías. Que el Señor les bendiga. En su amparo. Ojalá que razonemos menos acerca del gran
En Isaías capítulo 20 seguimos viendo acerca de las cargas o de los juicios a las naciones. Y en este capítulo 20 encontramos la profecía sobre la invasión de Egipto y Etiopía por los asirios. Y dice el verso 1, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza la sandalia de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, y los deportados de Etiopía, y a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirá qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Bueno, aquí encontramos, como hemos visto, el juicio a 2 grandes naciones que estuvieron en África. Estas fueron, y aún ellas siguen existiendo, Egipto y Etiopía. Y vemos que realmente esto se cumplió, esto literalmente fue así. Asiria conquistó a Egipto y también a los etíopes. Y dice, en el año que vino el Tartán, y este Tartán fue un general del ejército de Asiria. Este fue un general del ejército de Asiria. Y vamos a ver que este hombre es tipo también del anticristo. Como la palabra, hermano, paso a paso en esta profecía, nos va mostrando de diferentes formas, desde diferentes puntos de vista, ese tiempo de la angustia de Jacob. Tartán significa dragón suelto, o también significa un mariscal de campo. Y dice, en el año que vino el Tartán, esto fue aproximadamente en el año 710 o 711 antes de Cristo. Fue 10 años antes de que el reino del norte vaya en cautividad. Y note que dice que vino Tartán a Asdod, que fue una ciudad filistea. Porque ellos, los filisteos, junto a el reino del norte y junto a las demás naciones que estaban cerca de Israel, estaban preparándose para ir a la guerra y defenderse contra Siria. Y como dijimos, esto es un tipo del tiempo final, donde el anticristo va a venir con un ejército enorme a invadir toda nación que se alía con Israel, aún las cercanas y lejanas. Ellos van a vencer con su ejército a todas las naciones defensoras de Israel. Esto va a ser así porque Dios determinó así. Y dice en el verso 2, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos,
y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así andando desnudo y descalzo. Acá el mismo profeta, su misma persona, iba a ser una señal para que ellos puedan ver cómo les iba a pasar a estas naciones. Acuérdense que tanto Egipto como Etiopía iban a ser naciones que a la larga iban a estar en comunión con Israel. Esto en el tiempo milenial. Ya habíamos visto cómo Etiopía representa a las naciones que van a proteger y que en este tiempo están protegiendo a Israel. Pero ellas, por el propósito divino, tienen que caer. Estados Unidos, realmente Inglaterra, diferentes naciones que apoyaron y apoyan a Israel, tienen que caer, tienen que terminar en su poder, en su dominio tan grande que tienen en su manera de gobernar. Ellos, vamos a ver que se va a terminar su gobierno, se va a terminar todas las cosas que ellos hacen. Y esto va a ser durante la tribulación, durante los 7 años de tribulación. En Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 11, encontramos que dice: y después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ayer habíamos visto que Esaú tenía mucho vello y Jacob, para alcanzar la bendición, se disfrazó por un momento de Esaú. Y por fuera era rojo, era terrenal, era un hombre entre los hombres. Él mismo se llamó el Hijo del Hombre. Pero cuando habló, Isaac dijo, por fuera es Esaú, pero la voz es la voz de la nueva creación, de Jacob, el suplantador. Y acá vemos al revés, cómo va a ser el anticristo. Dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Su semejanza será de cordero. Pero ¿cómo le descubrimos? Porque habla como dragón. Así realmente le descubrimos. El hermano decía ayer, el que se exalta a sí mismo, y eso es lo que va a hacer el anticristo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ellas adoren la bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y así se va a levantar el anticristo, realmente con prodigios y maravillas en ese tiempo, y el mundo no va a tener luz, no va a tener hermano realmente que con la fuerza en que hoy se prediquen y den la verdad. Entonces, va a venir con tan fuerza y con tanto apoyo mundial que aún va a vencer a estas potencias que para nosotros son invencibles. Si usted ve el poderío militar de estas naciones juntas, hablamos de Estados Unidos, de Inglaterra, del propio Israel, y del otro lado Rusia, con la India, las naciones árabes, China, y hermano, es implacable Estados Unidos. Pero este hombre va a venir con tanta capacidad, va a ser tal el gobierno de este hombre sobre el mundo, que ellos van a venir con autoridad,
y van a vencer a estas naciones. Dice en Apocalipsis capítulo 12 en el verso 13. Apocalipsis capítulo 12 en el verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Bueno, tanto en el capítulo 13 como en el capítulo 12 encontramos al dragón. Dice que uno tenía una débil imagen de cordero, pero hablaba como dragón. Y así fue el Tartán, fue, dice, un dragón suelto. Y así, como dijimos, va a ser el anticristo en el tiempo del fin. Y dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Estos son, más adelante vamos a ver, pero son los 144,000. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentado por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Bueno, así vemos al anticristo realmente en acción. Él es el dragón. Él es el dragón. Y estas naciones se van a levantar en contra del poder del anticristo. Va a ser una pelea tremenda, una pelea mundial. El mundo va a estar alineado en pos del anticristo y en pos de las naciones nuevamente que estén a favor de Israel. Pero Dios va a permitir que estas naciones sean vencidas. Dios va a permitir que estas naciones sean vencidas. Y esta profecía del capítulo 20 de Isaías es para ellas. Y es algo, hermano, que los hermanos, nuestros hermanos de Estados Unidos, nuestros hermanos de Inglaterra, ellos reconocen verdaderamente que ellos son las naciones que están ayudando a Israel, porque por medio de ellos Israel está en su tierra. Pero ellos no se ven como la palabra les predice en el capítulo 20. Esto es algo muy precioso, porque si usted quiere ver una profecía cumpliéndose, o hermanos entendiendo la palabra, ellos se entienden y ven a su nación. Y en el billete de dólar dice Dios con nosotros, porque ellos saben que Dios es por ellos. Pero un día ellos también serán vencidos, porque la palabra va más allá. Dios ya predice la conquista de Asiria por el anticristo de Estados Unidos y de estas naciones. Pero bueno, nuestro tema es muy hermoso. Realmente damos gracias a Dios, como la palabra nos va mostrando. Y dice, y en aquel tiempo, verso 2 nuevamente, habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos. Este cilicio era realmente la ropa que usaban los profetas en la antigüedad. Cuando nosotros miramos a los profetas, bueno, ellos anduvieron vestidos de ropas muy comunes. A veces pensamos un siervo de Dios y pensamos bien trajeado. Pero bueno, en la antigüedad no fue así. Y lo que pide Dios a su profeta fue para impresionar el corazón, pero ya de su pueblo Israel. Yo quería impresionar a este pueblo, y vemos que 3 años Isaías tenía que estar así, tenía que estar descalzo, tenía que sacarse esas pieles y tenía que andar desnudo. Así andaba. Suponemos que no sabemos, la palabra no dice, muchos hermanos dicen no, andaba con una túnica, pero acá dice la palabra, en el verso 4 dice,
con las nalgas descubiertas. Así que esto era el trabajo de este profeta. Qué raro que Dios pida algo así, el mismo Dios que hoy nosotros estamos conociendo. Pero Dios quería impresionar el corazón de su pueblo, porque Israel hasta el día de hoy se apoya en estas naciones. Israel está confiado y sabe que detrás de cada resolución, detrás de cada acontecimiento, tiene grandes naciones detrás. Porque ellos también conocen el Antiguo Testamento y lo conocen mejor que nosotros. Y ellos saben que estas naciones están detrás, puestas por Dios. Pero Dios quiere realmente que ellos aprendan. Y esto es lo que va a lograr en el tiempo de la tribulación, en la gran tribulación, a mirarle a Él. Por eso Dios va a sacar toda defensa. Dios va a sacar todo lo que a Israel, bueno, le da cierta garantía de protección. Dios la va a eliminar para que su pueblo pueda llegarse a Él. En Salmos 121 siempre cantamos, y ese Salmo 121 nos hace recordar a esto. Podemos ver desde el verso 1 lo que dice la palabra. Dice, alzaré mis ojos a los montes. Así está Israel hoy. Los montes siempre nos hablan de naciones grandes, altas, fuertes. Yo no sé si usted alguna vez conoció la cordillera, pero la cordillera tiene tremendos montes. Son impresionantes. Y así son las naciones que ayudan a Israel. Son monstruos. Y muchos quieren decir que ellos son el anticristo, de tan grandes que son. Pero Israel dice, alzaré mis ojos a los montes. Así está Israel hoy. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí Israel va a sacar la mirada de estas naciones tan grandes. El Salmo 121, 122 y 123 se estudian juntos. Y cuando llegamos al Salmo 123, dice directamente en el verso 1, a ti alcé mis ojos, a ti que habita en los cielos. Eso va a hacer Israel. Ellos durante la tribulación, ellos van a mirar a estas naciones para que le ayuden contra el poder del anticristo. Y esa es realmente la tendencia de Israel. Nuestra tendencia siempre es buscar la ayuda de los hombres. Esa siempre es nuestra tendencia. Israel siempre buscó ayuda en Egipto. Siempre Israel acudió a Egipto. En los peores momentos, Egipto tenía un gran ejército. Israel siempre pidió ayuda a Egipto. Vamos a ver eso en Jeremías, vamos a ver eso también aquí, más adelante, en Isaías. Pero Dios quería que Israel pueda confiar en Dios, porque Dios iba a hacer que ellos miren a estas naciones y su ayuda ya no esté, porque estas naciones también van a ser derrotadas. Y muchas veces Dios permite también en la vida del creyente algo así. Dios saca toda ayuda, Dios saca podemos decir, todo apoyo humano y terrenal para que podamos mirarle a Él. A veces vamos a experimentar eso. Vamos a ver que no, por todos lados las puertas se cerraron. Y bueno,
y en un momento nos vamos a acordar del Señor. y ahí usted va a experimentar. Ahí ya esa fe Dios le va a dar en ese momento para que usted aprenda a confiar en el Señor. Y así el Señor hace con nosotros. Dice en Jeremías capítulo 17 en el verso 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Así está Israel hoy. Hoy Israel no se apoya verdaderamente en su Dios. Ellos están con la carne en su brazo. El brazo de la carne está con ellos y su corazón se ha apartado de Jehová. Así vemos hoy a Israel. Y dice, y será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Note que sigue en el desierto, sigue en el desierto. Así es cuando nosotros confiamos en el Señor, como que se alarga el desierto. Y dice el verso 7, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y así vemos esta experiencia especialmente en Israel. Esta experiencia va a tener Israel. Vamos a aprender como Israel, que había sido, dice, mi socorro viene de Jehová. Eso va a decir Israel. Él hizo los cielos y la tierra. Él hizo los montes. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer así? Podemos ver también en Isaías 33, verso 2 y verso 3. Isaías 33, verso 2 y verso 3. Y dice, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Note cómo ellos van a clamar a Dios. Sé tú, dice. Porque dice, brazo aún de ellos en la mañana. Aún los pueblos que están ayudando a Israel van a necesitar de Dios. Ellos mismos que eran la esperanza de Israel van a necesitar de Dios. Y dice en el verso 3, los pueblos huyeron a la voz del estruendo y las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Así es cuando Dios se levanta. Realmente nada se puede comparar a tener de nuestro lado al ayudador, al Dios de Jacob. Estamos aprendiendo a clamar y a confiar en Dios. Y vemos que Isaías, como hemos dicho, iba a desnudarse de sus ropas. Y esas ropas nos hablan de la dignidad que tenía el profeta, mostrando que él era un siervo de Dios. Esa misma ropa era distintiva de que él era un verdadero profeta. Era muy común que los profetas en el Antiguo Testamento se vistan así. Y esta ropa era, dice la palabra, dice, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Era una ropa de cilicio, una ropa muy áspera. No sé si usted conoce el saco.
no el saco y la corbata, sino el saco, y a veces donde antes venía la papa, donde antes venían las verduras. Es una tela muy, muy áspera. O si no, usaban las pieles de los animales. Y así muy rústicamente ellos se vestían. Y eso era distintivo también muchas veces de que su profecía iba a ser una profecía de juicio. Vemos así a varios profetas de Dios. Encontramos a Juan el Bautista. Y así podemos mirar a varios. Una vida donde ellos mostraban la humillación. Qué raro, porque nosotros sabemos que es una exaltación, realmente es un privilegio para nosotros servir al Señor. Pero vemos que nuestro servicio por el mundo no va a ser reconocido. Los verdaderos profetas de Dios se vestían así. No era una religiosidad, aquellos lo hacían religiosamente, como una forma, una formalidad, nada más, sino que era de una señal de una vida que había sido perdida, había sido muerta para sí mismo. Había sido muerta al parecer y a la vista del mundo. No había nada en estos profetas que los hiciera realmente deseables al pueblo que estaba en rebeldía hacia Dios y mucho menos a las demás naciones. Veían a un hombre ahí vestido muy humildemente y veían un hombre muchas veces solitario también. Y así también nos enseña esto. Yo estaba mirando y decía, qué bárbaro. Como también tenemos como ejemplo en la palabra, vamos a ver en Gálatas capítulo 5, dice en el versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pablo, por predicar la verdad, bueno, él sufría persecución. Y dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo, otra versión dice, el vituperio de la cruz. Pero a la vez, esta era realmente su gloria. Porque dice en el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que, ¿qué veían en Isaías? Bueno, veían a un hombre débil, a un hombre realmente muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Dice los grandes siervos de Dios y así. No es así. La palabra misma nos enseña y nos dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y en Hebreos capítulo 11, dice en el verso 36, vamos a leer desde el verso 36 en adelante, ayer habíamos leído, pero dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Acá está haciendo esta misma referencia de los profetas del Antiguo Testamento. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, de los cuales el mundo no era digno. Errando, ¿sabe lo que es? Esta palabra significa errando. Por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Una ropa áspera. Mire, si usted va a su casa, abre el ropero y ahí usted tiene para su esposa, acá tengo la piel de una abeja para que te pongas, mi amor, le dice.
¿Qué diríamos nosotros? Bueno, la vida de un ministro, esto ya lo pasamos a lo espiritual, no tiene que estar dedicada al Señor. Muchas veces nuestra vida, hermano, es diferente. La vida de un ministro es diferente, hermano, a la vida de un hombre común o aún de un hermano común. Porque es una vida dedicada para aquellos que realmente llegan a ver el peso a veces del mensaje que tienen que dar. Y vemos que en este caso Isaías tenía que sacarse, sin duda esta vestidura a él le traía vergüenza, pero yo me imagino a Isaías muy contento poniéndose la ropa de cabra. Él estaba gozoso de usar esto, pero en este momento Dios le dice, hay que sacarse, porque él representa a las naciones que van a dejar de ser utilizadas por Dios para apoyar al pueblo de Israel. Tiene que sacar ya esa investidura. ¿Por qué estas naciones están donde están? Porque Dios las protege. Pero vemos que en el tiempo que Dios se levante a pelear por su pueblo, estas naciones tienen que salir del medio. Dios ya no usará más a estas naciones. El tiempo de los gentiles terminó. Y desde que empezó el tiempo de los gentiles, siempre vemos a Dios utilizando a reyes gentiles para ayudar a Israel, como a Ciro, como al rey también Artajerjes, al que fue Nehemías. Y Dios habló de estos reyes. Podemos ver, dice en Isaías 45, en el versículo 1, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Y así estas naciones, bueno, son así, son utilizadas para que otras naciones sean sujetadas y no se levanten especialmente contra el pueblo de Dios. Y dice, mi ungido. Y eso nos hace recordar para qué era la unción en el Antiguo Testamento. La unción era para levantar un profeta, para establecer un nuevo rey, o para ungir, como en el Salmo 133 dice, al sumo sacerdote. Para esas tres cosas se utilizaba el ungimiento. Y así estas naciones fueron ungidas para este servicio, pero su trabajo va a terminar. Por eso vemos que Isaías se tenía que despojar de su vestidura que para él era de honra. Y esto es cuando estaba estudiando que decía, qué lindo lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. Estas naciones ya no van a ser necesarias para defender y ayudar a Israel. Ciro ayudó y podemos leer cómo esta palabra se cumplió. Vamos a ver en Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. La palabra siempre se va a cumplir. Todo puede fracasar, aún nuestro razonamiento puede ir en contra de la palabra, pero la palabra siempre se va a cumplir. En Esdras, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Note que aproximadamente 200 años antes, esto fue profetizado por Isaías. Isaías nos habló de Ciro. Y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia. Cuando profetizó esto Isaías, todavía a Babilonia faltaban 100 años para que lleguen a ser un imperio y una potencia mundial. Y acá Ciro ya ni siquiera pertenecía al imperio babilónico. Era perteneciente al imperio que conquistó a este imperio, a los medos y a los persas. Este era Ciro el persa.
Y dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así Dios utilizó, y así es hasta el día de hoy, Dios utiliza estas naciones. Con respecto, son naciones también, podríamos decir, verdaderamente ungidas por Dios. Eso no quiere decir que sean salvas como nación, pero sí que Dios las apartó con este propósito para ayudar a su pueblo. Pero ellos van a dejar de ser la ayuda de Israel. Y dice el verso 4 del capítulo 20 de Isaías, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, y a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Todo el poder de estas naciones va a caer, va a ser verdaderamente una vergüenza. Y dice, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y acá muestra más exactamente el pensamiento de Israel. Israel mira a estas naciones y son su esperanza. Y dice Etiopía su esperanza y Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza. ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? ¿Y cómo escaparemos nosotros? Cuando el anticristo avance, solo el Señor va a poder libertar a su pueblo. Y tenemos 2 salmos proféticos en cuanto a esto, quizá podemos leer uno por lo menos. Primeramente veremos el Salmo 146. Dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, y cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, y Jehová aún, dice, guarda a los extranjeros. Una promesa otra vez para los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Hoy Israel está como una viuda, está sin marido, pero Jehová va a luchar por ellos. Jehová es Dios de extranjeros y de viudas. Bueno, vamos a tomar 10 minutos y vamos a continuar.
Jesús murió por mi maldad, allí sufrió, en mi lugar se encontró, mi salvación así logró. Oh Gólgota, do mi Jesús murió por mí. Oh Gólgota, do por amor murió por mí. La faz del sol se oscureció, en dos el velo se partió, al Hijo Dios desamparó, la maldición en él cargó. Oh Gólgota, do mi Jesús murió por mí. Oh Gólgota, do por amor murió por mí. Oh, puede ser, sufriste así, Señor Jesús, de amor por mí. No puedo más, me entrego hoy, sin más tardar a ti me doy. Oh Gólgota, do mi Jesús murió por mí. Oh Gólgota, do por amor murió por mí. Mi Salvador, Señor Jesús, tú que me diste santa luz, te seguiré tan solo a ti, porque perdón me diste a mí. Oh Gólgota, do mi Jesús murió por mí. Oh Gólgota, do por amor murió por mí. Es la hora 21:49.